al pensar todas las cosas, como el Señor ha ido obrando en la vida, me hice un análisis en mi propia vida. Y aquí mi esposa, mis primos que están ahí son testigos de mi antigua vida. Y cómo el Señor ha transformado ese ser malo y lo ha transformado en otra cosa. No quiere decir que sea mejor, pero el Señor me ha transformado. Y doy gloria al Señor porque Él hace esos cambios. Yo no quería ser cambiado porque yo estaba conforme en mi vida, en mi antigua vida, de pecado, de pasarlo bien, de andar en otros caminos. Pero como el Señor te confronta y te transforma y cambia tus prioridades. Y eso es hermoso. Al cantar, a lo que decía el hermano Elías, me recordó eso y quise compartirlo con ustedes. Quiero desearles un feliz año nuevo, que este año sea exitoso. Y a medida que busquemos al Señor y tengamos al Señor en nuestra vida, vamos a tener un año excelente, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, a pesar del camino difícil que tengamos que recorrer. Si lo enfrentamos de la mano del Señor, vamos a ser un tiempo excelente, va a ser un año excelente. El título del sermón de hoy es Caminemos juntos por la causa del reino. Eso es lo que queremos empezar este año, caminando juntos por la causa del reino. Y hemos leído el pasaje de Juan del 1 al 26, sin embargo me voy a abocar en los versículos del 20 al 26. La unidad en la iglesia. Caminemos juntos. Caminar juntos significa que tenemos que caminar en unidad. Según el diccionario, dice que la unidad es una propiedad que consiste en no poder dividirse ni fragmentarse, que está bien compacto, que está bien unido. Y la unidad de la iglesia, queridos hermanos, no viene de afuera, no viene del exterior, viene de acá adentro. Viene del corazón, e incluso más adentro del corazón, viene del Espíritu Santo. Porque la unidad es una esencia de Dios. Dios no se puede dividir. Tanto Dios Padre como Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un solo ser, manifestándose en tres personas diferentes. Y esto la verdad no tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo, porque así la palabra, así la Biblia nos los ha revelado. Es un ser indivisible, no se puede dividir. La unidad es un tema fundamental para la buena marcha de la iglesia. Desde el mismo momento que Jesús oró por la unidad de sus discípulos, y lo vimos en este pasaje de Juan 17, encontrar armonía y cooperación entre nosotros los creyentes, de verdad que ha sido un trabajo un poco difícil. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Tenemos diferentes gustos, diferentes formas de pensar, diferentes en muchos aspectos. Pero el creyente en Cristo debe ser unido con los demás. Debe ser uno, primero con Cristo, pero también con sus hermanos, con sus pares. Pero ¿por qué es tan importante la unidad en la iglesia? ¿Qué beneficios trae consigo una iglesia unida? Estas son preguntas que vamos a resolver durante este sermón. Jesús no pidió que los quitara a los creyentes del mundo. Él no pidió eso. Él oró por los creyentes, oró por sus discípulos, pero no pidió que los quitara del mundo, sino que oró para que los usara en el mundo. El Señor Jesús en Mateo 28 le da una orden a sus discípulos. Vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos de Él. Entonces nosotros no tenemos que tratar de escapar de este mundo, y tampoco debemos tratar de evitar relacionarnos con los inconversos, porque no podríamos cumplir la misión que el Señor nos ha entregado. Tenemos el llamado nosotros de ser sal y de ser luz en este mundo. Y debemos hacer la obra por la cual el Señor nos envió a hacer esta obra. Y en este pasaje Jesús oró. Oró por los que le seguirían. En este pasaje Jesús oró por usted, oró por mí. Y oró también por los que a futuro van a conocer al Señor. Y oró pidiendo unidad en el versículo 11. Oró pidiendo protección del mal en el versículo 15. Y oró pidiendo santidad en el versículo 17. Y esto es reconfortante, saber que Jesús oró por nosotros
nos debe dar confianza entonces de querer trabajar, de querer hacer la obra para el reino de Dios. El gran deseo de Jesús era que sus discípulos llegaran a ser uno. Querían que se unieran y dieran testimonio de la realidad del gran amor de Dios. Y aquí salta la pregunta: ¿cómo estamos ayudando a la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Cómo estamos ayudando a la unidad en la iglesia? Podríamos ayudar orando por los creyentes. Podríamos ayudar evitando los chismes. Podríamos ayudar edificándonos unos a otros. Podríamos ayudar trabajando en humildad. Podríamos ayudar dando de nuestro tiempo, de nuestros bienes para exaltar a Cristo y no caer en la peligrosa trampa del enemigo y desviarnos con discusiones absurdas y sin sentido que solo provocan división en la iglesia. Jesús oró pidiendo unidad. Unidad entre los creyentes, unidad entre sus hijos. Él deseaba que fuésemos uno, así como Él y el Padre son uno. Y nosotros, hermanos, quienes somos seguidores de Cristo, no podemos ser menos que Él. Nosotros como seguidores de Cristo podemos experimentar la unidad entre nosotros. Eso sí, si cumplimos una condición: estar unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, no podemos esperar que la unidad sea una realidad en la iglesia. ¿Estamos realmente unidos al Señor? Esa es la pregunta. Analicemos nuestra vida. ¿Estamos realmente unidos al Señor? ¿O solo es una ilusión? ¿O solo es un anhelo y no una realidad en nuestra vida? Cada pámpano que vive unido a la vid está también unido a todos los otros pámpanos que están en la misma mata. Como todas las cosas dependen de Dios, también la unidad no es la excepción. La unidad entre los creyentes también depende de Dios. No depende de nuestras fuerzas humanas. No depende de cuántos nos esforcemos por conseguir la unidad. Depende exclusivamente del Señor. Nosotros sí colaboramos. Cuando luchamos nosotros con nuestras fuerzas humanas para conseguir la unidad, no lo vamos a lograr, porque es con las fuerzas del Señor. Es por eso que el creyente debe estar unido a Cristo para poder lograr la unidad. Y la verdad que lograr la unidad a veces no es fácil. Existen algunos desafíos a los que nos enfrentamos nosotros como creyentes para lograr esta anhelada unidad en la iglesia. Y estos desafíos, como todos los desafíos a que nos enfrentamos, requieren superar barreras que nos encontramos en el camino hacia la unidad. Y estas barreras las podemos superar de la mano del Señor. No hay otra forma. Porque dice Juan 15:5, que sin Él, sin Cristo, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, es por eso que debemos estar de la mano con Cristo. A pesar de los beneficios que nos otorga la unidad, la iglesia frecuentemente está expuesta a desafíos que impiden la armonía, que impiden muchas veces la colaboración. Y algunos de los obstáculos que incluyen y que tenemos que luchar contra ellos son, por ejemplo, las diferencias culturales. La iglesia está compuesta por personas de diferentes culturas, experiencias diferentes, formas diferentes, crianzas diferentes.
Y estas diferencias muchas veces pueden crear una barrera en la comunicación, en la comprensión. Por eso es tan importante la buena comunicación entre nosotros los creyentes, para poder conocernos y construir puentes de entendimiento. Esto implica estar dispuesto a tolerar y entender los diferentes puntos de vista que cada uno de nosotros tenemos. Porque somos muy diferentes los unos de los otros, pero eso es tolerable. Tenemos que ser sensibles en estos temas y amarnos. Esa es la clave, amarnos. Porque Cristo nos amó. Lo esencial es aceptar que lo distinto no es un problema, sino que es también una oportunidad de poder crecer. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros y todos son diferentes unos de otros. Todos cumplen funciones diferentes. Hay una variedad de funciones en nuestro cuerpo, pero todo nuestro cuerpo es uno solo. Uno solo. Tomemos, por ejemplo, en cuenta a los discípulos de Cristo. Todos diferentes unos de otros. Antes de ser llamados y transformados por Cristo, algunos eran rivales entre sí. Por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos y odiado por sus pares, odiado por su pueblo, porque trabajaba para recaudar impuestos del Imperio Romano. Simón el celote, otro discípulo de Jesús, él era un extremista. Los celotes eran entrenados para asesinar personas diferentes unos de otros. Pedro, Juan, Santiago, Andrés eran pescadores, hombres rudos, diferentes. Posteriormente Pablo, el apóstol Pablo, que fue un fariseo, no congeniaban con los discípulos de Jesús, diferentes. Pablo estuvo presente cuando mataron a Esteban y él consintió con su muerte. Entonces hay una variedad de diferencias entre cada uno de ellos, diferentes en pensamientos, diferentes en actitudes, diferentes incluso en doctrinas, pero al llamado del Señor fueron transformados, fueron cambiados y aprendieron a trabajar juntos para lograr la unidad y dejar de lado todas aquellas cosas que los dividían. Y comenzaron un trabajo en la iglesia de Cristo. Ellos fueron capaces de dejar atrás las diferencias, las dificultades, y se unieron al trabajo del Señor y a su obra. La Biblia nos enfrenta, hermanos, nos enfrenta con la pauta de vivir juntos y en armonía. Nos desafía. Y la armonía también da la posibilidad a la diversidad, al respeto de la diversidad, al respeto a ser diferente, en contra de yo poner mi pie encima y usar la violencia por aquellos que no piensan igual a mí. Obstáculos que tenemos que atravesar. Otro obstáculo es la falta de comunicación. Y la falta de comunicación abierta, honesta también, puede generar malos entendidos, malentendidos, resentimiento entre los creyentes. Y es por eso que es fundamental en la iglesia crear un ambiente de confianza donde todos nosotros como miembros podamos expresar nuestras opiniones, expresar nuestras preocupaciones sin el temor de ser juzgados, porque somos a veces muy buenos para juzgar de inmediato. Primera de Corintios 1, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otras palabras, en resumen, ¿qué estaba diciendo Pablo? Hermano, yo quiero que ustedes tengan una buena comunicación para que sean unidos. Otro obstáculo que encontramos en el camino hacia la unidad es el egoísmo, nuestro egoísmo, es nuestro orgullo. El egoísmo y el orgullo pueden
impedir la unidad en la iglesia. Cuando los miembros priorizamos nuestros propios intereses por encima del de los demás. Muchas veces esto puede crear un ambiente de competencia y división. Es importante entonces cultivar la humildad, cultivar el servicio a los demás. Esto sí que nos une, porque trabajamos pensando en un fin común. Nos olvidamos de nuestros propios intereses y trabajamos con un fin de preocuparnos por los intereses del otro. Ayudar, servir. El orgullo nos hace bastante mal y según la Biblia es una actitud de arrogancia, una actitud de autosuficiencia y falta de humildad. El orgullo es un enfoque egoísta y centrado en mí mismo, en uno mismo. Y esto se opone a la voluntad de Dios, se opone a la verdad. Proverbios 8:13 se nos dice que el orgullo es un pecado y que este pecado Dios lo detesta. Dios detesta al orgulloso. La palabra nos dice que al humilde Él lo mira de cerca, pero al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos. Todos estos obstáculos nos llevan a mirar que hay un solo camino para lograr la humildad, la unidad de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para ser uno? ¿Qué necesitamos para lograr una unidad en la iglesia? ¿Cuál es la base de la unidad? El amor. El amor. Esa es la base. En los últimos días del ministerio terrenal de Jesús, Él dio a sus discípulos lo que Él llamó un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento Jesús lo repitió 3 veces en Juan 13:34, Juan 15:12 y Juan 15:17. Era un mandamiento sencillo, pero también difícil a la vez. Él dijo que os améis unos a los otros como yo los he amado. Parece fácil, pero ¿cómo amó Jesús? ¿Cómo demostró su amor Jesús? Dando su propia vida para rescatarnos a nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por otra persona? ¿Estamos dispuestos? Si no somos capaces de dejar de lado nuestro orgullo y colaborar para la unidad, difícilmente estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por el otro. La enseñanza de amarse los unos a los otros había sido una enseñanza esencial en el ministerio de Jesús. Y el segundo grande mandamiento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Jesús nos enseñó incluso a amar a nuestros enemigos. El mandamiento de amar a los demás, tal como Él había amado a su rebaño, como Él había amado a los suyos, fue para los discípulos, pero también lo es para nosotros hoy en día. Y es así que es un desafío a querer amarnos, a aprender a amarnos, desear amarnos. Es un desafío para llegar a ser una iglesia unida. Si nos unimos en el amor de Dios, estaremos testificando de Cristo. Estaremos diciendo que Cristo habita en nosotros. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, si tuviereis amor los unos por los otros. Y si alguno dice, yo amo a Dios y no amo a mi hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo va a amar a Dios que no ve y no ama a su hermano que sí lo ve y que lo tiene al lado? Entonces la esencia de la unidad es el amor. Corintios 13, todos saben lo que dice 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita.
no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de toda la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, si yo no soy benigno, ¿cómo colaboro con la unidad? Si yo soy rencoroso, ¿cómo colaboro con la unidad? Si soy envidioso, ¿cómo colaboro con la unidad? Si yo me irrito fácilmente, ¿cómo colaboro con la unidad? Si yo ando juzgando a mis hermanos, ¿cómo colaboro con la unidad? Si queremos una iglesia unida, se debe fundamentar en el amor de Cristo. Y el amor no es un sentimiento. Es más, es un mandamiento. Y para amar tengo que tomar una decisión. Amar es un mandamiento, pero también es una decisión. El Señor a nosotros nos ha amado. Hemos experimentado su amor. Hemos conocido su amor. Él nos ha dado de su amor. Es nuestra responsabilidad también nosotros de compartir ese amor que hemos recibido. Amar no es opcional. Cuando entonces podamos lograr amar, la unidad por la cual oró Jesús se verá reflejada en nosotros, se verá reflejada en la iglesia. Pero debe haber un cambio de actitud en nosotros, debe haber una decisión de querer amar. Podemos hacer algunos pasos prácticos para fomentar la unidad de la iglesia. Y estos pasos nos pueden ayudar a construir una comunidad cristiana más unida. Por ejemplo, podemos orar por la unidad. Es fundamental la oración para la unidad de la iglesia. Así como nuestro Señor Jesús oró para la unidad entre nosotros, nosotros también debemos orar para que Dios nos ayude a superar nuestras diferencias y a perdonarnos los unos a los otros y trabajar juntos para su gloria. Hay un ejemplo en Hechos 12:5, cuando Pedro estaba encarcelado, y dice que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Estaban orando cada uno por su lado, cada uno por allá, otro por acá? No, estaban orando unidos, juntos, unánimes. Orando. La oración es fundamental para que el Señor nos guíe por el camino de la unidad. Cuando la iglesia ora en esta dirección, hacia la unidad, a la misma vez que ora, se debe comprometer ante el Señor a cambiar sus actitudes, a cambiar nuestras malas prácticas, para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Porque si yo oro y estoy orando por la unidad, pero yo no quiero hacer un compromiso real frente al Señor, entonces mi oración es vana, pues no me va a servir. Porque quiero que los demás tengan un cambio significativo en sus vidas y colaboren con la unidad, pero yo no me quiero comprometer. Yo sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo orgulloso y no hay un cambio de actitud en mí. Deseo que la iglesia cambie para bien, pero yo no estoy colaborando. No hago ningún esfuerzo ni ningún compromiso. Así es que cuando yo oro, a la vez me estoy comprometiendo a colaborar con la unidad. Y eso implica analizar mi vida a la luz de la palabra. Y si es necesario corregir ciertas conductas, debo hacerla, porque la palabra me está llamando a hacerla. No puedo esperar un cambio en los demás y yo seguir siendo el mismo. La unidad requiere un compromiso real con el Señor y con la iglesia. Así es que mi oración, cuando yo oro por la unidad, debo comprometerme a colaborar con la unidad. Otra cosa que debo hacer es cultivar el amor y la compasión. Dije al principio que el amor es el fundamento de la unidad. Debemos esforzarnos por amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, incluso cuando nos han hecho algo que nos dolió, incluso cuando no estemos de acuerdo con ellos. Debemos tener y mirarlos con ojos de compasión. Esto nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva, desde la otra persona. La compasión nos ayuda a mostrar gracia y a mostrar amor y perdón.
Un mandamiento nuevo os doy, repito nuevamente, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. El amor es principal. Otra cosa que debemos hacer para el camino hacia la unidad es practicar escuchar a los demás. Una buena comunicación, como le dije anterior, escuchar es fundamental para tener una buena comunicación. Muchas veces somos buenos para hablar, buenos para dar consejos, buenos para criticar, pero el saber escuchar es esencial para una comunicación efectiva, porque si yo no escucho, ¿cómo voy a entender lo que me están diciendo? Debemos esforzarnos y poner nuestra atención para escuchar lo que los demás tienen que decir, sin interrumpir, sin juzgar. A veces hay personas que solamente quieren que te escuchen, no quieren un consejo, solamente quieren que alguien los escuche. Es importante comprender también los diferentes puntos de vista y buscar puntos en común. De eso se trata la unidad. No significa que tiene que ser igual a mí o pensar de la misma manera. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, tengan presente esto, que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero a veces nosotros prendemos hasta con agua, parece que tenemos una chispita y aunque estemos mojados prendemos igual. Prontos para escuchar, tardos para hablar, tardos para airarse. Otra cosa que podemos hacer es promover el perdón. El perdón es esencial en la unidad. Es fundamental también el perdón. Así como lo es el amor, el perdón también es esencial. Y estas dos cosas, perdón y amor, van de la mano. Debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos han herido. O sea, imagínense lo que nosotros éramos pecadores, éramos transgresores de la ley de Dios y Dios aún así nos amó, nos perdonó, siendo nosotros sus enemigos. Y nos amó de tal manera. Entonces nosotros debemos practicar lo que Jesús nos ha enseñado con su propia vida. El perdón rompe las barreras del resentimiento, la barrera de la amargura, permitiendo que la unidad entonces se fortalezca. Marcos 11:25 dice: cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es imposible que logremos la unidad si no perdonamos. Perdonar tampoco es un sentimiento, también es una decisión. Yo jamás voy a sentir perdonar a alguien que me ha dañado, porque mi orgullo me lo impide. No voy a sentir perdonar jamás. Pero cuando decido perdonar, rompo esa barrera que me estaba impidiendo llegar a fortalecer la unidad. Además, también perdonar es un mandamiento. No es opcional, no es que si yo quiero perdonar o no, es un mandamiento. Y es una decisión. Es una orden del Señor. Buscar reconciliación. Esto también es importante. Cuando surgen conflictos dentro de la iglesia, es importante buscar la reconciliación. Y debemos estar dispuestos a acercarnos a aquellos que nos han ofendido, que nos han dicho una mala palabra. Debemos hablar con ellos con respeto, con amor, tratando de buscar una solución pacífica. Hay veces que se generan malentendidos sin tener la intención de herir o hacer daño. Sucede. Eso pasa porque hay un malentendimiento. Y muchas veces en lugar de resolver el conflicto pacíficamente, le echo más leña al fuego, le echo más carbón, que prenda más rápido. Y genera un problema más grande. Pero yo les propongo, hagamos algo diferente. Como Iglesia del Redentor, hagamos un trato, hagamos algo diferente. Conversemos, escuchemos, solucionemos nuestros conflictos con el amor del Señor. Bonito, ¿cierto? Efesios 4:32, sean bondadosos,
sean misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Recordemos que el Señor nos encomendó esto a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Alejandro una vez lo predicó, 2 de Corintios. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Debemos ser nosotros reconciliadores y no avivar el fuego de la división o el resentimiento. Otra cosa también es trabajar en equipo. Esto es maravilloso, esto es bonito. La unidad se fortalece a través del trabajo en equipo. Y nosotros debemos buscar oportunidades para trabajar juntos en proyectos que beneficien a la comunidad cristiana, a la comunidad en general, que beneficien al entorno. La colaboración nos va a ayudar a ver nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, pero ahí nos podemos apoyar mutuamente en el camino hacia la unidad. Dice Eclesiastés 4:9, 2 son mejores que uno, porque tienen una buena recompensa por su trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. El año pasado, hermanos, comenzamos a predicar sobre avivamiento. Y algunas iglesias quisieron adherirse y quisieron seguir este camino en busca de un avivamiento. Pero el avivamiento no empieza por hacer predicaciones acerca de avivamiento. No viene por proponer el tema, sino que el avivamiento viene cuando la iglesia está unida en amor a Cristo. Para que el Señor nos dé un avivamiento es necesario seguir el camino de la unidad y del amor, porque estas dos cosas son esenciales. De lo contrario, vamos a seguir caminando con el paso, participando en la rutina, activar en la iglesia, viniendo los domingos como si fuese una distracción o un club social. El deseo de mi corazón es que las personas vengan a Cristo. Es que las personas vengan arrepentidas a los pies de Cristo. El deseo de mi corazón es que vengan personas enfermas y se sanen. Que la iglesia del Redentor sea un refugio para el cansado, un refugio para el afligido, un refugio para el que está triste, para el que está desesperado. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y lo que el Señor espera de nosotros es que reflejemos su gloria en este mundo oscuro. Y esto va a ocurrir cuando la iglesia trabaje unida. El deseo de mi corazón también es que la iglesia se ame, que nos amemos, que la iglesia sirva y dé gloria al Señor cada día, no solo los días domingos, no solo cuando hay reuniones de ministerio, todos los días, que anhelemos estar juntos, hermanos, que nos extrañemos, que nos amemos, que trabajemos juntos, dejando de lado todas aquellas diferencias que lo único que hacen es daño, nos hacen tanto mal. Las diferencias nos dividen. Trabajar para nosotros, no, sino trabajar para el Señor. Ese es el deseo de mi corazón. Y que desde afuera, de allá afuera, las comunidades digan, mira cómo los de la iglesia del Redentor se aman, mira cómo son, que son amorosos, yo quiero ser como ellos, yo quiero estar con ellos, yo quiero ser parte de ellos. Pero ¿cómo van a creer en Cristo aquellas personas si ven una iglesia desunida? Pero cuando vean a una iglesia unida, van a creer. La clave para conseguir la unidad, para tener amor, para ver un avivamiento o para ver cualquier cosa que anhelemos en nuestro corazón, es fundamental estar unidos a Cristo. Estar unidos a Cristo. Y se va a ver de inmediato cuando alguien no está unido a Cristo. Dice Juan 14:2, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, porque yo voy al Padre. ¿Y cuáles fueron las obras de Cristo? Amor, misericordia, perdón. Muchos interpretan este pasaje como que las obras de Jesús y van a hacer milagros y sanar enfermos. Esas son señales. Esas no son obras, esas son señales. Las obras se refieren a las acciones de Cristo. Amar, tener misericordia, a sus enseñanzas. Mientras que las señales demuestran la divinidad del Señor, su autoridad, los milagros, el resucitar, la resurrección.
Esas son señales que reflejan su divinidad, pero sus obras son las que nosotros debemos imitar: el amor, la misericordia, la unidad. Entonces el que está unido a Cristo es quien puede hacer estas obras de unidad y de amor, porque separados de Él nada podemos hacer, nada podemos hacer. Para llegar al camino de la unidad, amados hermanos y hermanas, tenemos que estar unidos a Cristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.